Bien, pues antes que todo, bienvenidos. Queremos que aquellos que siguen todas estas enseñanzas, los videos, las diferentes páginas, las clases en Internet, vayan teniendo respuesta a cada una de las interrogantes. Primero es importante decirles Shalom Aleichem, significa bienvenido en hebreo. Este centro Kabbalah México pertenece a la comunidad judía sefardí Etz Haim. Etz Haim significa árbol de vida. ¿Por qué es importante saber dónde aprendemos nosotros Kabbalah durante toda nuestra formación en esta enseñanza? Bueno, porque en la actualidad nosotros debemos de preguntar desde dónde viene el origen de toda la sabiduría que actualmente estoy adquiriendo. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, si yo no conozco el origen de la Kabbalah, puedo encontrarme con un choque cuando escucho a diferentes rabinos, diferentes maestros en todo Internet. Y por ello es muy importante que el estudiante de la Kabbalah se vaya familiarizando con el Aleph Beit, con el alfabeto hebreo, desde el Aleph hasta la letra Tav, son solamente 24 letras, que le van a permitir conocer qué es lo que nosotros estamos hablando a través de la simbología de la Kabbalah. Bien, entonces, para ello siempre el fundamento que debe de adquirir el estudiante de la Kabbalah es la figura que usted tiene frente a usted, el árbol de la vida. El árbol de la vida es este árbol que en su momento, por no tener el nivel de conciencia preparado, Adán y Eva no podían recibir. Y únicamente quienes pudieron participar del árbol de la vida eran aquellos que comenzaban a involucrarse en el mundo de la mística. Es decir, tuvieron acceso al árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Esto lo aprendimos ¿en dónde? En la clase de Lilith. Ahí mencionamos que la persona adquiere conocimiento de la Kabbalah con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que conozca cómo manipular toda la energía que se encuentra en este universo, pero también con responsabilidad. La responsabilidad implica en que decidirá con qué objetivo va a utilizar esa energía. Porque esto es como las leyes de la física, la mecánica cuántica nos explica. Nosotros manipulamos la energía y eliminamos la dualidad del concepto de lo bueno y de lo malo. Es decir, el estudiante de Kabbalah elimina lo bueno y lo malo y únicamente toma conciencia de que las acciones que realice a través de la manipulación de la energía van a tener consigo una consecuencia. La primera de ellas es que si yo quiero hacer una bendición hacia alguien, la bendición va a pasar por mí y va a llegarle también a alguien más. Pero si yo quiero maldecir a alguien, la persona va a ser, sí le va a llegar la maldición. Pero primero, como yo me convertí en recipiente, voy a tener que vivir como como alguien que recibió precisamente este canal de energía. Bien, entonces, el árbol de la vida que nosotros encontramos en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, cuando se menciona que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, es necesario que le saquemos del huerto del Edén para que no tenga acceso al árbol de la vida. No se refiere a una inmortalidad literal, sino a un conocimiento que precisamente le ayudaría al ser humano a trascender su alma a dimensiones que están más allá del mundo de la materia. Porque si nosotros pensamos que únicamente existe el mundo de la materia, hoy sabemos que no es cierto. Tal es así que pues hoy conocemos a través de las leyes de la física que hay muchísimas energías que son microscópicas, que funcionan a través de las ondas, a través del electromagnetismo y que son reales. Bien, ahora también es muy importante lo siguiente, que conozcamos. ¿Por qué razón el árbol de la vida es una herramienta que actualmente le está ayudando a muchísima gente? Para ello le voy a poner a usted una imagen de por lo menos 10 libros. Y estoy seguro que más de una persona, puedo decir que más de las 20 personas que están aquí, 30 personas, 40 personas, han leído por lo menos uno o dos de estos libros. Habrá quien habrá leído 3, 4, 5 libros, lo habrá visto en documental, no lo sé, y habrá dicho, wow, estos libros generan un avivamiento en mi corazón, me emocionan. Pero debe de saber algo usted. El fundamento de cada uno de estos textos parte de uno
que usted conoce hoy por excelencia y que se ha revelado a la humanidad, que es el libro del Zohar. El libro del esplendor es aquel que en la actualidad se está revelando a más y más personas y por ello comienzan a encontrar un equilibrio. Este es el primero de los diferentes secretos que nosotros conocemos a través de ¿qué? De la Kabbalah. Ahora bien, ¿qué más tenemos que conocer nosotros? A continuación le voy a presentar una imagen que es una escalera representada en el desarrollo humano del individuo. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? El ser humano primero entiende que para aprender del mundo de la espiritualidad lo va a hacer a través del estudio básico y fundamental del mundo de la materia. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, cuando comienza a involucrarse en el mundo de la Kabbalah, se siente inquietado por cómo funciona no solo el macrocosmos, los universos, las galaxias, sino también el microcosmos. Porque sería imposible que nosotros entendamos la gran dimensión que existe en este mundo si no sabemos cómo funciona una célula, si no sabemos cómo funciona una molécula, si desconocemos qué es un electrón, qué es un protón, qué es un neutrón, qué es un quark. Es decir, el estudiante de la Kabbalah es amante de los libros y entiende que no todo lo que aprende es una verdad absoluta. Quiere decir que acepta que puede aprender de todas las culturas y no da por sentado que solamente él se encuentra en la verdad absoluta, porque ese es el error que generalmente nosotros encontramos en donde, en las religiones. Las religiones generalmente nos están mencionando que se encuentran en la verdad absoluta. ¿Y qué pasa? Bueno, la gente, por lo general, parte de una creencia muy básica de su sistema de creencias. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, por citar un ejemplo, nuestro objetivo no es ofender ninguna religión, solo lo queremos tomar como un punto de referencia. Pero una persona que generalmente en Occidente practica la religión católica, está practicando esta religión por herencia, porque sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos tuvieron esta religión que le heredaron sus antecesores, que por ahí del siglo XV-XVI le fue impuesto aquí en Occidente por el Imperio Español, donde no ser católico, pues prácticamente implicaba la pena de muerte. Entonces, con el paso del tiempo, la Biblia se comienza a imprimir y se comienza a distribuir en gran parte del mundo. La gente comienza a consultar un libro y dice, hay cosas que no empatan entre lo que se hace y lo que se dice. ¿Y esto qué genera? Genera una incomodidad intelectual. Significa entonces que la persona comienza a buscar y dice, es que mi líder religioso o mi religión me dice esto, y este libro dice algo diferente. Y entonces la gente, a través de su independencia intelectual, ¿qué es lo que hace? Pues prácticamente lo que hace es comenzar a leer, quiere que alguien le comience a enseñar el significado de estos textos bíblicos. Y se encuentra entonces en el protestantismo. Y cuando comienza la persona a participar de las labores evangélicas de muchas asociaciones religiosas, descubre que hay alguien que le está tratando de interpretar estos textos bíblicos. Muchísima gente comienza a pasar a las iglesias evangélicas, con los testigos de Jehová, algunos con los mormones, con los adventistas del séptimo día, algunos comienzan a buscar muchísimas otras denominaciones y que vuelvo a comentar, no es por ofender, pero queremos un referente histórico de la forma en la que se comienza a desarrollar la conciencia y el aprendizaje del ser humano en el mundo espiritual. ¿Por qué razón? Porque comienzan a instruirle sobre estos textos, pero también con el paso del tiempo, ¿qué descubre? Descubre que también hay textos que es muy importante conocer desde la perspectiva hebrea. Y entonces dice, mira, qué importante es ahora saber que yo necesito conocer la cultura judía. Recuerda usted que en un tema mencionamos que era muy importante que la persona comenzase a pensar como judío. Cuando lee una Biblia debe de saber que tanto lo que se denomina como antiguos textos o nuevos textos son libros que fueron escritos para una comunidad judía. Cartas para las comunidades que habitaban en sinagogas en la diáspora.
Es decir, cuando el escritor comienza a hablar sobre estos textos, incluyendo el Midrash, el Talmud, el Sefer Yetzirah, el Bajir, el Zohar y muchísimos otros textos, el escritor está dirigiéndose a un pueblo que previamente ya conoce las tradiciones judías. Entonces la gente dice, sigue buscando y sigue buscando en la Biblia, y entonces dice, voy a seguir avanzando en mi búsqueda espiritual y pasa al mesianismo. Es decir, un grupo de personas que comienzan a involucrar la cultura judía con la cristiandad y siguen avanzando. Algunos dicen, bueno, quiero hacer mi conversión al judaísmo, se hacen Benoaj o Noajidas. Algunos sí logran pasar a la comunidad Askenazi, algunos otros llegan a pasar a la comunidad Sefardí, pero se dan cuenta que lo único que están viviendo es un avance consecutivo en el mundo de la religión. ¿Por qué razón? Porque lo único que está sucediendo es que está cambiando de un dogma a otro, de unos preceptos a otros. Y muchísimas veces, si la gente realmente hiciera una introspección de manera individual y usted le preguntase, oye, ¿eres feliz en lo que te están enseñando? En ir y encerrarte cada 8 días a un templo, a una comunidad, ellos te dirían honestamente que no, que quieren sentirse libres. Y precisamente eso es lo que hace la religión, a diferencia de la Kabbalah, porque es a donde nosotros llegamos. Después de que la gente ha avanzado constantemente por una serie de aprendizajes religiosas, llega a estudiar la Kabbalah, con dificultades inclusive. ¿Por qué razón? Porque los líderes religiosos le comienzan a colocar barreras. Le comienzan a decir, si usted estudia Kabbalah, está utilizando los nombres de los ángeles caídos. Si usted estudia Kabbalah, está estudiando a Satanás, cuando en la Kabbalah el Satán es un estado de conciencia. Pues si usted comienza a estudiar la Kabbalah, debe de saber que su alma está sentenciada, es decir, utiliza la misma estrategia que siguen utilizando aún hoy en día los esquemas o los grupos religiosos, que generalmente ganan adeptos cuando una persona se encuentra en un vacío existencial o en una catarsis emocional. De ahí muy importante entonces que el cabalista se prepare profesionalmente para que intelectualmente tenga las barreras y de esa forma evite ser enclaustrado ante un sistema de creencias que muchas veces le va a tener vendado de los ojos. Es decir, que entonces con el paso del tiempo el estudiante de la Kabbalah comienza a independizarse y comienza a tener una religión, porque muchas veces una persona no deja su religión o su sistema de creencias de forma inmediata, lo va generando ese desapego de manera paulatina, así como se da muchas veces en un conflicto de pareja. Como estamos acostumbrados a estar en esa zona de confort y si abandonamos, nos sentimos que estamos traicionando algo, nuestra mente pues puede entrar en un shock y dice, no, mejor vamos paso a paso. Por eso también paso a paso el estudiante de la Kabbalah tiene que ir avanzando en esta enseñanza. Una vez que el estudiante de la Kabbalah comienza a involucrarse en este aprendizaje, de pronto llega al internet y dice, ya me perdí. ¿Por qué razón? Porque llego a Bnei Baruch y de pronto con el gran rabí Michael Lehman dicen, hay algunos temas que no se tocan, pero que sí se tocan con el gran rabí Albert Goslan. Pero de pronto hay quienes dicen, pero yo estoy aprendiendo también un poco de Kabbalah desde Breslev, con Shalom Arush, con Jonathan Galed. De pronto otros van con el doctor Mario Javier Sabán. Muchos otros comienzan toda su enseñanza en Argentina, con Volkov, con muchísimos rabinos. Pero si somos honestos, comenzamos a comparar el mecanismo de enseñanza y decimos, no entiendo. ¿Por qué razón Albert Goslan enseña meditaciones con los 72 nombres de Dios, con las letras hebreas, la meditación, pero en Bnei Baruch, con Michael Lehman, no se utiliza nada de eso? Hay muchos que se preguntan esto. Algunos dicen, bueno, ¿por qué en el centro Kabbalah de la familia Berg se utiliza el cintillo rojo y por qué razón ellos tienen textos que no se venden en las librerías judías? Eso es algo que mucha gente desconoce. Mucha gente, cuando comienza a adquirir un Zohar, dice, bueno, yo pido un Zohar. En la comunidad judía actualmente se tiene todo el tomo completo. En algunas otras librerías dicen, no, nosotros no trabajamos este editorial. Y muchas veces pues sigue buscando el estudiante y dice, ya no entendí. Es decir, entonces, ¿este centro Kabbalah es o no es de la comunidad judía? La respuesta es no, porque si revisamos la historia vemos que también hubo una expulsión dentro de la comunidad judía de esta familia. ¿Por qué razón? Porque comenzaron a enseñar la Kabbalah de manera abierta al público en general. Algo que Shalom Sharabi a principios del siglo XIX autorizó, pero que muchas religiones
o muchos grupos también dentro de nuestra comunidad judía se encargaron de vetar. Entonces, no podemos nosotros decir que una escuela o un centro de Kabbalah es mejor que el otro, porque eso jamás lo va a encontrar usted en ningún rabino. E inclusive, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros encontramos alumnos de Kabbalah que muchas veces dicen, yo solamente sigo aprendiendo Kabbalah del linaje original, porque tampoco es eso, porque la Kabbalah es universal. Si bien es cierto que hoy se revela a través de la cultura judía, no fue exclusivamente de la cultura judía o del pueblo hebreo por medio de quien se transmitió todo este conocimiento o toda esta sabiduría. Así que si una persona practica budismo, va a encontrar Kabbalah. Si practica hinduismo, va a encontrar Kabbalah. Si practica el Islam, va a encontrar Kabbalah. Si practica la cristiandad, va a encontrar Kabbalah. Judaísmo, Kabbalah. En todos lados va a encontrar usted la Kabbalah cuando entiende que la esencia de esta sabiduría tiene el propósito de llevar a una independencia espiritual de cada individuo o de cada persona. Por eso, no debemos nosotros de menospreciar la enseñanza de uno u otro maestro. ¿Por qué razón? Porque entonces nosotros estaríamos idolatrando a la persona y estaríamos entonces contrario a los preceptos que están establecidos de manera básica o de manera fundamental para aquel que quiera adentrarse en este conocimiento. Entonces, es muy importante que antes de emitir una barrera hacia algún centro de Kabbalah, usted se dé la oportunidad de escucharlo, porque si nosotros no conocemos la historia de cada uno de ellos, difícilmente podríamos saber de qué nos está hablando cada uno de estos, profesores, de cada uno de estos maestros. Sin embargo, también habría que tener mucho cuidado en el sentido de no permitir que lo lleven a usted a la religiosidad. Sabemos que el ser humano, por naturaleza, quiere pertenecer a un centro de integración social, así sea a través de una religión o de un club social. Pero no es así con la Kabbalah. Un centro de Kabbalah generalmente va a instruir a sus alumnos durante 4 años. Después de esos 4 años le va a decir, adelante, tienes que ser libre. No puedes quedarte aquí enclaustrado aprendiendo tantos años, porque entonces tú estás buscando una religión. Tú no estás buscando la religión. Entonces, ¿qué sucede? También en la Kabbalah hay una serie de seders en hebreo que conocemos como rituales, que muchos tienen duda de si funcionan o no funcionan, como es el resto de y que son actividades que generalmente son judías y de las que comienza a participar cada uno de los miembros. Es decir, el estudiante de Kabbalah de pronto ya comienza a participar en la energía de la semana, lo que nosotros conocemos como la Parashá, que está establecido en la Torá, que es el Humash o el Pentateuco. Algunas otras personas dicen, vamos a participar de la luna nueva. La luna nueva es el Rosh Hodesh, un seder que se realiza mes con mes para alinearse a la conciencia colectiva de todos aquellos en la comunidad judía. Es decir, toda la gente está participando y muchas veces no conoce de preceptos que pertenecen a la comunidad judía. Y a veces descubre que había prácticas que creía haber dejado, las deja un momento durante su proceso de aprendizaje espiritual y después parece que las retoma, pero desde una perspectiva judía. Ahora bien, vamos a hablar de 3 escuelas, porque esto es lo más importante. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Kabbalah, debemos de saber que en su origen habían 3 escuelas que tenían un enfoque específico. El primero de ellos es conocido como el Maseh Bereshit, el origen de la creación. Esa es la primera escuela de Kabbalah. La segunda escuela de Kabbalah es la que conocemos como los 72 nombres de Dios o los 72 Yehudim. La siguiente escuela que nosotros conocemos es la escuela denominada como la Merkabah o el carro de fuego. ¿Por qué tenemos estas 3 escuelas? Porque las 3 escuelas nos van a enseñar de una forma muy independiente el origen, de dónde viene usted, cuáles fueron sus vidas pasadas, qué es la reencarnación, por qué la energía no se crea ni se destruye, por qué razón usted de pronto observa a una persona, la conoce y siente que la conoce de hace muchos años. Ese es el Maseh Bereshit, o lo que se conoce también como la fase del Tzimtzum, el origen de la creación. ¿Qué seres vivos existían antes de la humanidad? Porque por supuesto que hay otros seres que habitan este universo, que nos siguen visitando y que no tienen por qué espantarnos. Son seres con los que en la actualidad
la humanidad logra conectar, y el estudiante de la Kabbalah también, a través de las meditaciones, a través de la retrohipnosis, a través de las meditaciones, llega a conectar con estos seres a través de la tefilá, a través de los mitzvot, a través de los sueños. Esa es la primera escuela, Masé Bereshit. Los 72 nombres de Dios es el propósito por el cual usted llegó a este mundo. Porque cuando usted llega a este mundo debe de saber que lo hace voluntariamente. Está establecido en el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que todos los seres humanos decidimos llegar a este mundo a este tiempo. ¿Por qué razón? Porque venimos a cumplir una misión con nuestro núcleo social inmediato, con nuestra familia, pero también para afectar de manera positiva a todo nuestro entorno. Así que no es casualidad que usted esté llegando al nivel Sod de la Kabbalah, o a la parte más profunda, la parte más oculta, la parte que muy pocas personas se atreven a descubrir. ¿Por qué razón? Porque implica un estudio constante y un análisis racional del mundo espiritual. En la Kabbalah no se separa la racionalidad y la ciencia de la espiritualidad. Se le da el significado y la interpretación correcta. Bien, entonces, este es lo que mencionamos, el 72 nombres de Dios. Los recursos que están establecidos para que nosotros podamos conectar lo que se conoce como la escalera de Jacob con el mundo de los ángeles o los malajim o las energías de los mundos paralelos, porque recordemos que Kabbalah significa recibir o recepción, pero también del verbo lekaber significa conectar o descubrir los mundos paralelos. Esto es muy importante. Estos son los 72 nombres de Dios, los que utilizamos generalmente para materializar una bendición. Después viene la Merkabah, la Kabbalah de la Merkabah. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Y cómo yo puedo romper las leyes de la física para poder anticiparme a estar en diferentes lugares? ¿A través de qué? También del uso de la tecnología de la Kabbalah. Entonces, hay 3 escuelas principales que nosotros conocemos, se están instruyendo en la actualidad. La Kabbalah de la Merkabah va muy enfocado a la ciencia, a los avances que descubren cómo funciona una oración. Hoy ya sabemos que no es milagrosa. Hoy sabemos que un milagro solamente es lograr la conexión con las leyes más profundas que hay en la naturaleza. Es decir, no es algo nuevo, y por eso funciona la tefilá o la oración. No es algo mágico, porque aún neurológicamente tiene precisamente un resultado. Entonces, es muy importante que usted, que está aprendiendo en el mundo de la Kabbalah, no se quede únicamente aprendiendo de un maestro, de un rabí, de un talmid jajam. Aprenda abiertamente de los diferentes centros de enseñanza. No idolatre a ninguno, porque jamás va a encontrar a ningún rabino que le diga, tú debes de seguirme a mí. Jamás un rabino le va a decir, yo tengo la verdad absoluta. Jamás un rabino le va a decir, ven a hacer Shabbat conmigo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ese es un grupo religioso. Todo tiene una explicación lógica. Ojo, esto no quiere decir que por ello no sirva una tefilá que me va a ayudar a mí a bajar una bendición. Es decir, los 72 nombres de Dios, ya mencionamos, nos van a servir para que la persona sepa cómo sanar. Pero no sana solamente con el nombre, sino transformar el sonido de cada nombre a una frecuencia de hertz correspondiente. Hoy usted lo sabe probablemente, y si no, sería maravilloso que comience a involucrarse acerca de las frecuencias electromagnéticas y cómo las mismas generan un impacto en las células para que repliquen vida sobre las que están enfermas. Eso es ciencia médica. Y esto que estamos hablando a través de esta transmisión tiene también un propósito: llevarle a usted a que tenga una inquietud, a que no se estanque intelectualmente y que logre su máximo potencial. Porque todo lo que implica la Kabbalah es llevar al estudiante a que sea multidisciplinario. No por algo, la Kabbalah también fue utilizada, y aún hoy en la actualidad es utilizada por la masonería. Un grupo de personas que en la actualidad se están multidisciplinando en diferentes especialidades, y muchos de ellos están aprendiendo la Kabbalah, muchos de ellos han decidido asistir a clases y decir, quiero saber más, porque me están entregando solamente la cáscara de lo que ustedes están revelando en estos textos. Bien, entonces, este es el propósito de la Kabbalah. El propósito de este tema es que usted avance, que no se quede en el mundo de la materia. Hoy ya no es posible quedarnos únicamente en el mundo de la materia.
Entender que, como nos dijo el Rabí Maimónides en la Guía de los Perplejos, también es cierto que cuando nosotros vivimos en el mundo de la materia, tenemos que aprender a conectar con el mundo de la prosperidad, porque una persona que no es próspera jamás se va a ocupar de la vida espiritual. Imagínese usted que yo le digo a una persona, necesitas conectar con la espiritualidad, pero no tiene ni un peso en el bolsillo, no tiene trabajo, no tiene con qué pagar la renta, no tiene con qué alimentar a su familia. ¿Usted cree que esta persona se va a acercar a la espiritualidad? Probablemente se acerque a la religión y se ponga a llorar ahí en su templo buscando un milagro. Tenemos que darle un equilibrio, no se elimina. Posteriormente, la honorabilidad, es decir, tenemos que ir sujetando el ego, no lo eliminamos, a diferencia de otras creencias. Aquí el ego no se elimina, solamente se equilibra. Es decir, nosotros tenemos que entender que el ego cumple una función en cada uno de nosotros. Y esta función obedece precisamente a que nosotros conectemos con el mundo de la materia, y que no es malo que usted anhele una casa, que quiera un mejor coche, que quiera un mejor trabajo. Eso no es malo, sino que usted únicamente se apasione en ello y no utilice para beneficio de la humanidad que hoy se necesita, para que de esta forma también nosotros pasemos al conocimiento. Mucha gente en tiempos pasados, hasta hace unas semanas, decía: yo no tengo tiempo para la espiritualidad. Ah, no tienes tiempo. El universo escucha y el universo es muy sabio. Y como dijo, toda la gente no tiene tiempo para la espiritualidad. Bueno, nosotros les vamos a dar un tiempo. Es más, les vamos a dar un tiempo y los vamos a dejar en su casa. Y ahí desde su casa se van a dar cuenta de algo, que no necesitan un líder religioso, porque hoy templos, iglesias, comunidades están cerradas. ¿Qué tiene que hacer entonces el ser humano? Está caminando por un desierto en este momento. Y en este momento es cuando él tiene que encerrarse en su habitación, tener un tiempo de oración, de introspección y conectar con el mundo de la espiritualidad. No hay un guía específico. Hoy usted seguramente está buscando y buscando constantemente en Internet. Y si usted está buscando en Internet, qué bueno, porque de esa forma usted va a ir encontrando esa verdad que realmente lo va a hacer libre. De eso se trata la espiritualidad, de que con el paso del tiempo nosotros vayamos aprendiendo. La religión cumplió un papel, así es. Es decir, no fue malo, porque si usted no hubiese atravesado esa etapa, hoy no sabría lo que realmente es tener el conocimiento de la verdad absoluta que muchísimos rabinos, ¿no?, han tratado de compartir con la humanidad. Y después de que usted ha llegado a ese conocimiento, a esa analogía de toda la información, entonces comienza a vivir una espiritualidad y comienza a revisar que todas las culturas en todo el mundo están teniendo parte de la verdad. Nadie tiene una verdad absoluta. Es decir, todas las culturas son muy antiguas y estas culturas antiguas hoy tienen una ventaja con esta generación. ¿Cuál es esa ventaja? Que se le puede dar una explicación. Así que es bueno si está aprendiendo a meditar con los 72 nombres de Dios. Es bueno si está aprendiendo psicología a través de la Kabbalah. Es bueno si usted está aprendiendo leyes de física, leyes de química, leyes de sociología a través de la Kabbalah. Si usted está integrando muchas disciplinas, se va a dar cuenta de algo, que todas las sendas lo estarán llevando a usted a adquirir un conocimiento cada vez más y más y más avanzado. Y de esta forma el escepticismo se va a eliminar, no porque alguien lo quiera convencer de ello, se va a eliminar precisamente porque usted va a encontrar los fundamentos. Esto es, voy a poner un ejemplo para cerrar esta transmisión. Un ejemplo, muchísima gente, hubo un tiempo en el que dimos una clase que llevó un título que se decía Brujería, mito, ciencia y realidad. Y mucha gente pensó que íbamos a hablar de brujería y le íbamos a enseñar cómo matar un gato negro, no sé, algo se imaginaba, hacer estrellas, etcétera. No, le enseñamos cómo desde las leyes de la física y la química, el ADN de cada uno de nosotros puede ser manipulado a través de un experimento científico que se realizó en el ejército de Estados Unidos. Y cómo la muestra del ADN fuera de su cuerpo puede ser manipulado, puede generarle un daño, pero también cómo el ADN fuera de su cuerpo, si es manipulado, tanto el ADN como su cuerpo, responde también a la misma información a través
del estrés o de palabras de amor. Es decir, esto que antes se denominaba como una tradición sin bases fundamentales, hoy se sabe que lo es. Todo es energía. Usted tiene una bomba toroidal de electromagnetismo, de electromagnetos en su corazón. Usted, todo aquello que está emanando y que está emanando su entorno es real. Es tan real como a la mesa o el computador o el teléfono que usted tiene. Si nosotros observáramos a través de esta analogía, observáramos microscópicamente de qué está formada esa mesa que está ahí frente a usted y la está observando detenidamente, se sorprendería porque usted dirá, hay muchísimos átomos que se están moviendo y si al lado de usted estuviera conmigo o con alguien más, estaré sorprendido porque diría, mira cómo se acomodan, mira, tienen vida. Pero la gente que no tiene un microscopio, ¿qué diría? Estos están locos. Pero así está conformada la realidad. De eso trata la Kabbalah, de entender cómo funcionan todas las leyes de la física, desde el mundo de la materia hasta el mundo de la espiritualidad, sobre el mundo atómico, el mundo molecular. Espero que esta breve introducción, esta breve clase, le haya dejado más interrogantes, porque de eso se trata. Que usted tenga muchísimas dudas y que esto le invite a un despertar espiritual, porque en este centro Kabbalah queremos que usted se sienta feliz, que sea libre realmente y que de esta forma usted también pueda ayudar a los demás. Como siempre, mando un abrazo a tu alma, a tu corazón. Es un gusto verte, Claudia, qué alegría. Te mando Saludos, Rabí, muchas gracias, gusto verlo también. y que siempre lo mejor siga fluyendo con el más pequeño de tu casa hasta el más grande de días. Siempre es un... Igualmente, Y si este video te ha gustado, pídeselo a Maika Tzalajá para que lo puedas compartir. Shalom, y hasta pronto. hasta pronto. Hello.